Esto es El Círculo Beatle. Música, información, anécdotas, datos y mucha bitlemanía en las voces de Tere Chacón, Arturo Espinosa y Marco Antonio Brito. Incorpórate a El Círculo Beatle. Pero tiene Se graba Círculo Es de Beatle. 1967. 3, 2, silencio, se graba. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Sean ustedes bienvenidos a El Círculo Beatle. Yo soy Tere Chacón y estoy encantada de estar nuevamente con ustedes aquí en un rato dedicado a John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr y por supuesto George Harrison. El día de hoy tenemos Arturo Espinosa, Marco Antonio Brito y una servidora, algunos temas muy interesantes relacionados con esos 4 de Liverpool. Y antes de saludar a Arturo Espinosa, te quiero recordar que tenemos 2 sitios web justo para ti. El primero, con más de 900 artículos relacionados con la música, textos fantásticos que vas a disfrutar, www.elcirculobeatle.com. Y el segundo, la mejor música, esa que amas 24/7, www.sbc, que no es otra cosa más que el Círculo Beatle corporativo.online. SBC Radio, la mejor música, los mejores playlists, siempre vas a encontrar algo que vas a disfrutar. Arturo, ¿cómo estás? Muy bien, Tere. Buenas tardes, buenas noches. En el momento que nos estén escuchando, Marco, estoy muy contento de estar aquí nuevamente en este programa de El Círculo Beatle, ya que tenemos muy buenos temas que vamos a empezar a discutir, algunos polémicos, y quédense para que escuchen esta nueva emisión del Círculo Beatle. Mientras tanto, paso los micrófonos a Marco Antonio Brito. Marco. Tere, Arturo, amigos de la estación SBC Radio, pues estamos en el programa insignia, El Círculo Beatle, y la verdad muy contentos en esta tarde, noche calurosa en la que estamos, disfrutando de unos refresquitos muy frescos, afortunadamente muy ad hoc, entonces, para platicar temas Beatles. Hablas de temas polémicos y yo creo que ya vamos presentando el primero, ¿no? ¿Qué les parece? Me parece muy bien, Marco. Vamos a hablar de una persona que, como muchas otras más que se asociaron a The Beatles, sufrió esta maldición de que después de haber participado, haber trabajado con ellos, tuvo una vida muy difícil, nada más y nada menos que Tony Sheridan y la relación que tuvo con estos 4. Bueno, mira, debemos de empezar a hablar de Tony Sheridan porque empezó siendo parte de la música, de la discografía que nosotros escuchábamos en aquellos entonces en la radio. Se escuchaba al parejo de The Long and Winding Road, de Follow the Hill, también se escuchaba Ya Ya, también se escuchaba Let's Dance o Ain't She Sweet. Eran canciones que también podían haberse considerado en ese entonces parte de la discografía oficial Beatle, Arturo. Claro que sí, y ya que lo estás mencionando, recuerdo cuando uno como fan y empiezas a descubrir a The Beatles, llegas a las tiendas de discos y te encontrabas con esta edición que decía The Beatles, y después así un poquito más en chiquito decía y Tony Sheridan, y veías obviamente la portada a ellos en esta portada del Mercy Beat, donde veías a Lennon, a Harrison, a McCartney y a Pete Best. Ahí en primera, si tú eras fan nuevo, te sacaba de una vez al baterista, dices, bueno, ¿quién es, no? Volteabas el disco y veías toda la lista de canciones que venían incluidas y te encontrabas con My Bonnie, que dices, bueno, ¿esa cuál es, no? Ya, ya, también, la famosa Marcha de los Santos, ¿no? Que venía así escrito. Y aparte la marca del disco, que era de Polydor Carrusel, también sacaba como que de onda esto. Y cuando ponías el disco sí te llevabas una sorpresa, porque si tú venías con la idea de escuchar algo como Please Please Me, como Let Me Do, escuchabas estas canciones y para uno que en ese momento apenas estaba descubriendo al grupo, sí era algo extraño. Tenías que investigar quién era Tony Sheridan, porque tampoco sabíamos quién era Tony Sheridan en ese momento. Y ya sabías que pues era un cantante que contrató a The Beatles para hacer como músicos de sesión, pero también les dieron chance de grabar algunas canciones
que se rescataron, y eso es increíble porque en la antología, hay que mencionarlo, en el primer disco, cuando están hablando de la primera etapa, obviamente tienen que mencionar a Tony Sheridan y rescatan por lo menos 3 canciones que sí son de The Beatles. Claro. Pues mira, trataremos de aportar para la mesa y para todos los amigos del Círculo Beatle algo de luz, algo definido acerca de qué onda. Primero vamos a ver que el crédito viene para Tony Sheridan and the Beat Brothers, 1961 en Hamburgo. Ahora, ellos graban para la Polydor, que no tenía nada que ver con la EMI. Entonces, esa es una etapa totalmente anterior, primero que nada. Después, ¿quiénes eran The Beat Brothers? Por lo que yo he investigado, pues eran una serie de grupos y de artistas, músicos, que iban entrando y saliendo de la formación. The Beat Brothers era una especie como que el nombre del grupo que acompañaba a Tony Sheridan. Y, por ende, The Beatles fueron parte de ese movimiento o de esos grupos. Importante es decir también que para cuando The Beatles llegaron a Hamburgo a tocar en los centros nocturnos, Tony Sheridan era ya un gran artista reconocido y mucha gente pensó o ha pensado a lo largo del tiempo que Tony Sheridan era alemán. No, él era inglés, que había hecho exactamente lo mismo que The Beatles, ir a probar fortuna a otro país. Para cuando The Beatles llegaron, Tony Sheridan tenía ya formada muy bien sus redes de contacto y ya se podía dar el lujo de hacer sus grabaciones, alquilaba un gimnasio y bueno, no era un sonido perfecto, pero conocía a suficiente número de elementos de los que integraban las bandas inglesas que tocaban en Hamburgo para invitarlos a ser parte de su banda The Beat Brothers, como bien has dicho, que tuvo diferentes elementos, tal como la Plasticona Band. Exacto. Y algo interesante que están mencionando acerca de los Beat Brothers, que también nos llega en algún momento a confundir, porque cuando conseguimos algunos bootlegs, hay un bootleg que se llama Tony Sheridan and the Beat Brothers, pero nos quieren hacer pensar que los Beat Brothers era el nombre que tenían The Beatles, y uno se puede confundir pensando en que, bueno, se llamaban The Beat Brothers, nada más de cambiaron a Beatles, ¿no? Pero sí es esta confusión que tenemos muchos, de que los Beat Brothers realmente eran The Beatles, cuando lo acabas de mencionar, eran grupos eran integrantes que iban cambiando, tanto para las presentaciones en vivo como para las sesiones de grabación, algo así como el Wrecking Crew, pero personal de Tony Sheridan. Exacto. Ahora, cabe mencionar de que el productor de dichas grabaciones para la Polydor alemana fue Bert Kaempfert. Bert Kaempfert era un conocidísimo arreglista y director de orquesta que llegó a tener incluso primer lugar de popularidad en los Estados Unidos con Wunderland bei Nacht, o algo así como el País de las Maravillas de Noche, como le pusieron aquí en México. Entonces de ahí viene esa liga con Bert Kaempfert. Otra cosa que también debemos de mencionar, entre los múltiples grupos hubo solamente uno que se formó de esos Beat Brothers y que tuvo un poco de relevancia en Liverpool en 1962. El grupo se llamó Danny and the Titans. Y bueno, generalmente las ediciones de este disco que vienen aquí o que conocimos nosotros en México con Carrusel y con Belart, subsidiarias de Polydor, bueno, así fue como fueron publicados los discos. Pero es interesante también decir una cosa. De las 12 canciones que habitualmente ha tenido este disco, solamente en 8 tienen que ver The Beatles y en 7 con Tony Sheridan. Si gustas, por favor, venos platicando ese track listing, Tere. Bueno, sí, tengo aquí el track listing de las 12 canciones que acaba de mencionar Marco y sobresalen 4 en donde The Beatles no participaron. Let's Dance, What I'd Say, de Ray Charles, Ruby Baby y Yaya, en donde definitivamente las personas pensaban que The Beatles estaban presentes. Sí, porque llama la atención ya cuando te empiezas a clavar en los discos y a conocer el estilo de tocar. La primera pregunta que nos hacemos, amigos, es ¿quién diablos tocaba el órgano en Yaya? Porque no era John Lennon, no que sabía. era el único que tenía
la posibilidad de haberlo tocado, pero no era él. Se escucha un batería y se escucha un bajo muy distinto a Pete Best y a Paul McCartney. Entonces llega el momento en el que tú te empiezas a confundir y dices, ¿de dónde diablos salieron estas canciones y por qué están acreditadas a The Beatles en un momento dado? Ahora, ¿cuáles sí son? Vamos a empezar con Ain't She Sweet, que fue un cover que se hizo a Jim Vincent and the Blue Caps. Eso fue algo que, o es algo que también se menciona en la antología. Sí, de hecho viene en la antología. El segundo track es Cry for a Shadow, que es una composición, la única acreditada a George Harrison y John Lennon. También tenemos My Bonnie, que es esa legendaria grabación que fue la que llegó a pedir un Chico Davis. Esa es histórica, llegó este muchacho, no recuerdo el nombre, se pide a Davis. Fue cuando pidió My Bonnie por The Beatles. Fíjate, conocían a The Beatles y no a Tony Sheridan. La pidieron como The Beatles. Fue algo curioso, pero bueno, fue el momento en el cual decidió Brian Epstein ir a conocer al grupo y bueno, ya lo demás es historia. También hay una canción que se llama Take Out Some Insurance on Me, Baby. Una composición de Hall y Singleton. Sweet Georgie Brown, que estuvo presente en algunos posts recientemente de aquí del Círculo Beatle. Se hablaba de sus diferentes introducciones en alemán, al igual que My Bonnie. The Saints, nada más se le llama así, cuando todos ya la ubicamos como la famosísima Marcha de los Santos. Así decía en el disco, volteabas el disco y venía la Marcha de los Santos. Efectivamente. Así es como la conocíamos. Una canción un poquito oscurita, Nobody's Child. Creo que fue la canción menos promocionada de este disco. Y Why, que es una canción que recuerda muchísimo a las baladas de Elvis Presley o de Ricky Nelson de aquel entonces. ¿Qué opinas, Tere? Fascinante para mí la inclusión de esta única composición de Lennon y Harrison, incitada por Harrison, que en esa época no ha de haber sobrepasado los 17 o 18 años de edad y que además se sentía tan confiado del futuro que decidió componer algo en donde dejaría patente que The Beatles iban a desbancar a The Shadows. Lloren por una Shadow. Y aparte la guitarra principal de George Harrison es muy padre en este tema. Y la batería de Pete Best es sensacional, ¿eh? Ahí es cuando nos preguntamos, bueno, Pete Best era buen baterista, no era buen baterista, porque hay que recordar que estas grabaciones son previas a lo de Decca. Claro. Y a Emi y a Decca, porque Decca todavía llegaron ellos a hacer la prueba, e incluso dicen que el productor de las grabaciones de Decca no estaba muy convencido tampoco con Pete Best. Cuando llega su momento tampoco George Martin está muy convencido con Pete Best, pero en estas grabaciones no está tan mal. ¿Sabes? Pete Best, sin duda alguna, es un buen baterista. Lo que pasa es que se requería un nivel mucho más alto, digamos que profesional, de ejecución, sí, indudablemente. Pues como comentario final a este bloque, yo nada más diré de que después de esto, Tony Sheridan se dedicó a cantar jazz espirituales e incluso se envolvió en el movimiento, se involucró mucho en el movimiento de la guerra de Vietnam y fue a entretener a las tropas inglesas en 67, Tere. Y aquí, amigos, la que está haciendo la señal de corten, que ya nos estamos pasando del tiempo, quiere agregar que Tony Sheridan lamentablemente se arrepintió el resto de su vida en haber sido asociado profesionalmente a The Beatles y se negó a tocar música de ellos, hecho que fue atestiguado en sus conciertos en México. Y ahora sí, perdón, vámonos a música que vamos a escuchar. Bueno, mira, vamos a escuchar 4 selecciones o 5, ustedes díganme. 5 selecciones. Son muy cortitas, Cry for a Shadow es muy cortita. Bueno, pues vamos a iniciar con Cry for a Shadow, vamos a escuchar la tradicional My Bonnie, ¿y qué les parece si también escuchamos Why? Escuchamos Sweet Georgie Brown y algo para que veamos la diferencia, Ya. Ok. Vamos a escucharlas. Y amigos, esperamos que hayan disfrutado todas estas canciones de Tony Sheridan
recordadas con mucho cariño por muchísimas personas, dado primero que salieron en una época en donde era muy difícil averiguar todos los detalles que actualmente podemos conocer gracias a Internet. Y bueno, pues esta era una época muy, muy especial en donde venía lo mejor de The Beatles. Y ahora, si les parece bien, Marco, Arturo, vamos a hablar de un álbum que salió al mercado en 1970 y que de hecho tuvo el lugar de ser el primer álbum solista de un Beatle. No fue fácil su producción, su concepción, pero realmente fue algo muy, muy relevante. Marco. Claro, para la discografía oficial, 27 de marzo de 1970 es la fecha exacta de la publicación de Sentimental Journey. Es interesante, amigos del público, muchachos aquí en la mesa, decir, sí fue el primer álbum que podríamos llamarle oficial, pero ya había habido algunos trabajos anteriores de The Beatles como solistas. No olvidar Wonderwall Music de George Harrison, no olvidar Two Virgins. The Virgins y Life with the Lions. Y McCartney se iba a estrenar 3 semanas después de este 27 de marzo de 1970. Ahora, ¿qué llamó mucho la atención a los ejecutivos de Apple? Que se decidiera grabar un álbum que ya traía la idea Ringo de hacerlo, pero que se decidiera a hacerlo sobre estándares de jazz y de música, pues llamémosle contemporánea, clásica de los Estados Unidos, Arturo. ¿Cómo ves? Claro que sí, Marco, y aparte era canciones que él en algún momento cuando era más jovencito llegó a escuchar. Y aquí lo interesante que estás mencionando es que Ringo Starr, y esto sí lo olvidamos muchos, que Ringo Starr fue el primero en lanzar su disco como solista de Sentimental Journey. Se podía pensar, como bien lo dices, que era un trabajo alterno a The Beatles, porque todavía no salía ni siquiera el álbum Let It Be. Más que alterno, yo diría que paralelo. Paralelo, alterno, como lo hizo George Harrison en su momento, John Lennon en su momento. Se podía pensar esto de Ringo, pero básicamente ya el grupo estaba a punto de reventar. Let It Be todavía no salía. Paul McCartney no daba la sorpresa al mundo de sacar primeramente el McCartney antes de Let It Be. Cosas que finalmente llegaron a opacar un poco este recuerdo de que Ringo Starr fue el primero en sacar un álbum solista. Porque cuando recordamos este periodo, siempre se habla de que Paul sacó el McCartney antes que Let It Be. Y de Ringo nadie dice nada, que fue el primero en tener un disco solista, todavía antes de sacar el último disco de The Beatles. Ringo ya tenía su disco, ya después llegó Paul, ya después llegó John, ya después llegó George, y bueno, ahí fue la situación ya cuando ya prácticamente se deshizo el grupo. Ahora, la posición de Ringo Starr dentro de The Beatles a nivel compositores, pues era de mucha desventaja. Los compositores eran Lennon, McCartney y Harrison ya para este momento, cuando fue obvio para Ringo que el grupo iba a terminar, el grupo se iba a separar y que cada uno de The Beatles estaba tomando su propio camino. Bueno, pues él, por un lado, ya había participado en varias películas con cierto triunfo, pero a la hora de pensar en un álbum solista, recurrió a su mamá, Elsie, que lo apoyó siempre durante su carrera como Beatles y desde el momento en que ingresó en la música, y le preguntó, si yo fuera a hacer un álbum solista, ¿qué sería bueno? Yo no tengo canciones, no tengo composiciones. Y es entonces que su mamá le dijo, hijo, hay canciones de generaciones previas que fueron éxitos probados. Si tú los sacas probablemente con arreglos más modernos, más del momento, pues indudablemente van a tener éxito. Y así fue. Ringo Starr le acertó y a lo grande con su primer álbum como solista. Bueno, pues mira, este álbum fue grabado desde el 27 de octubre de 1969 y culminó grabaciones el 6 de marzo de 1970. Y los diferentes estudios en donde se hizo fueron Abbey Road Studios, Trident Studios, Wessex Sounds Studios, Olympic Sounds Studios, The Lane Lea Studios, Morgan Sound Studios,
y A&M Studios de Los Ángeles. Y aquí, ya que estamos hablando de temas polémicos, vámonos hacia los estudios en Los Ángeles. Obviamente, como el disco es esta revisión, como bien decías, Marco, de jazz, tenía que buscar a alguien que supiera de jazz, un productor famoso, y obviamente Quincy Jones es famosísimo en el medio del jazz. Incluso si ustedes tienen la oportunidad de ver algunos programas de TV UNAM aquí en México, hay un programa dedicado al jazz y salen muchísimos videos de Quincy Jones dirigiendo orquestas de jazz. Obviamente necesitaba alguien que lo ayudara en ese sentido, pero creo que Ringo Starr se equivocó en llamar a Quincy Jones porque tiempo después este productor habló muy mal de él, dijo que era un baterista mediocre y que no podía ni siquiera seguir el ritmo de las canciones, y lo dice de manera irónica a Quincy Jones. Lo mandé a que se almorzara una hamburguesa mientras llamaba a otro baterista para que lo supliera y pudimos hacer la grabación. O sea, eso lo dijo tiempo después Quincy Jones de una manera así muy mala leche. Sí, qué mala onda. Pero finalmente ahí está también el crédito de Quincy Jones en este álbum, el cual Ringo está todo el tino de saber quién era el personaje importante dentro de este género, pero pues lamentablemente no supo que se encontró con este cretino. Qué terrible eso de criticar a quien te da de comer en algún momento. Y confirmando lo que les comentaba, amigos, hace un momento que estaba hablando de la concepción de Sentimental Journey, pues sí, les confirmo, llegó al puesto número 7 de las listas de popularidad en la Gran Bretaña y al número 22 en aquellas de Estados Unidos. Nada más, nada mal para un primer álbum solista, claro, de un Beatle. Y tenía que ver mucho también las personas que le ayudaron en los arreglos. Personalidades como Maurice Gibb, como Richard Perry, Chico O'Farrill, Klaus Voormann, aquel amigo de The Beatles desde hace mucho tiempo y luego bajista de... A componer de todos los moles. En la canción Stardust, Paul McCartney le ayuda en la conducción en los arreglos de la orquesta. El ya citado, tristemente célebre Quincy Jones, gente como George Martin, que interviene en la canción Dream, Sueña, de Johnny Mercer, una canción de 1936. Y, bueno, también está Elmer Bernstein y Les Reed, apoyándolo en estos arreglos. Y, pues, no sé si quieren agregar algo más. El track listing, ¿les gustaría que le platicáramos? Antes de pasar al track listing, es algo curioso porque digamos que este álbum conceptual, este concepto que tenía Ringo Starr de tomar estas viejas canciones y grabarlas y de alguna manera modificarlas y hacerlas nuevas, fue algo que muchos años después también Paul McCartney retomaría para su álbum Kisses from the Bottom. Eso es fantástico, hacer estas canciones, decir, bueno, estas son las canciones que de niño yo escuchaba, que mi mamá escuchaba y volverlas a hacer, eso es fantástico. Lo hizo Ringo Starr, años después lo hizo Paul McCartney, y es algo que ha funcionado para The Beatles y más como solistas. Y algo muy agradable de lo que quedó de The Beatles fue la conciencia de John Lennon, Paul McCartney y George Harrison, que Ringo, su cuarto elemento, su baterista, el mejor baterista de Liverpool que habían invitado, no tenía las armas ni las herramientas para hacer composiciones como ellos. Es por esto que a partir de este primer álbum y durante muchos álbumes a futuro siempre hubo pequeñas cooperaciones de parte de Paul, de parte de George, de parte de John. Esta maravillosa canción I'm the Greatest que compuso Lennon, él se la dio a Ringo para que la cantara, entre otras muchas. Y eso, bueno, pues nos dice que sí, The Beatles habían terminado como grupo, pero como amistad, como apoyo, tal vez no tanto. Una pequeña ayuda de sus amigos. Algo que llama mucho la atención también en este disco es de que no hubo ningún disco sencillo publicado para promoverlo. Eso es algo que llama la atención. ¿Por qué? Porque se pensaba que el álbum iba a tener la suficiente inercia como para poder tener un buen impacto en las listas de discos. Lo que sí hubo, si mal no recuerdo, y amigos que nos están escuchando, por favor confírmenlo a través de nuestras redes, que voy a decir en un inicio del próximo bloque,
hubo un comercial de televisión, si mal no recuerdo, y amigos, por favor, confírmenlo, debe de estar en YouTube, y la voz, el locutor de ese comercial fue John Lennon. Creo que no, Terry, fue el de Goodnight Vienna. Fue el de Goodnight Vienna, Goodnight Vienna, cuando estaba Lennon precisamente de los Weekend. Bueno, sirve para revisar comerciales, Beatle comerciales, que también es una columna que tenemos en el Círculo Beatle.com. Pero sí, nos quedamos con eso. Lo ayudaron tanto John como Paul como George a salir adelante y eso es muy lindo. Perfecto, pues ¿qué vamos a escuchar, Tere, en este bloque? Pues amigos, démosle oportunidad a grandes canciones del Sentimental Journey, Night and Day. Enseguida, Blue Turning Grey, Over You. Y cerramos con la canción que le da el nombre al título del álbum de 1970 del señor Richard Starkey, Sentimental Journey. Amigos, esperamos que hayan disfrutado estas grandes canciones de Sentimental Journey, realmente un disco con música muy evocadora. Y antes de continuar con el Círculo Beatle, yo quiero recordarte que tenemos, independientemente de los dos sitios web, www.elcirculobeatle.com y www.sbc.online, tenemos redes sociales. Estamos en TikTok como SBC MX, estamos por supuesto en YouTube, donde subimos una copia de esta emisión sin las canciones, únicamente con nuestros comentarios. Estamos en Threads como Círculo Beatle, estamos en Instagram como Círculo Beatle y por supuesto Twitter y Facebook. No dejen de buscarnos, déjenos sus comentarios, sus sugerencias, será siempre un gusto escuchar de ustedes. Claro, ¿qué quieren escuchar? ¿Sobre qué tema quieren que estemos aquí también platicando? Algo que les no tengan claro en la historia de The Beatles. Bueno, con muchísimo gusto estamos a la orden. Y bueno, tratándose de eso, es también el mencionar el tema de este tercer bloque, el cual sí me gustaría que Tere nos esté platicando acerca de lo padre que es que nos invite una personalidad de la radio, alguien que se conoció como la primera locutora infantil de este país. En México, claro. Y que, bueno, ha tenido una trayectoria intachable y su amabilidad, su bondad a la hora de recibirnos, la verdad, siempre nos deja halagados. Esta ya es la tercera ocasión que nos recibe Janet Arceo en su programa La Mujer Actual, Tere. Efectivamente, en esta semana pasada, tanto Marco Antonio Brito como Arturo Espinosa, como Tere Chacón, los fundadores de CBC y además tus anfitriones en este momento, fuimos invitados a la emisión La Mujer Actual de la locutora Janet Arceo, que como bien dijo Marco, es una personalidad de gran prestigio en México, que inició su trabajo profesional desde niña prácticamente, una mujer muy cálida, muy cordial, que nos ha invitado ya en 3 ocasiones, siempre a hablar de esos 4 de Liverpool. Y en esta ocasión nos pidió que preparásemos algo relacionado con el rompimiento y la separación de The Beatles. A mí lo que me gusta mucho de ir a los programas de Janet Arceo es el poder expresar a un público que no podemos decir que son fans de The Beatles, expresar y comentar acerca del grupo. Y aparte, temas que han sido relevantes. Tuvimos esta semana hablar de la separación de The Beatles, que muchos dicen que fue el 4 de abril, otros dicen que fue el 10 de abril cuando se anuncia la separación. También hemos platicado acerca del grupo y su trascendencia cuando salió el sencillo Now and Then. Y también se quedan muchas cosas en el tintero. Platicamos, por ejemplo, esta semana acerca de la separación del grupo. Como lo veníamos diciendo de lo de Ringo Starr, Paul McCartney anuncia, y no solamente anuncia, saca el álbum McCartney antes de Let It Be, salen los periódicos que Paul McCartney termina con The Beatles,
Y son cosas que uno va contando, pero siempre, Marco, Tere, se quedan muchas cosas en el tintero, hay anécdotas que uno quiere contar y no se pueden. Hay una que siempre me ha llamado la atención, que incluso se llegan a mostrar fotografías de esto que hay gente que piensa que no pasó, que es que cuando Paul McCartney anuncia la separación del grupo, John Lennon llega a casa de Paul McCartney, se baja de su automóvil, se brinca la barda y apedrea la casa de Paul McCartney. Por mucho tiempo se pensó que esta anécdota quizá no había pasado, pero empezaron a salir fotografías de estas fans que llamaban las Apple Scruffs. Empezaron a surgir fotografías precisamente donde se ve a John Lennon bajando del carro, está la barda de la casa de Paul McCartney y ya lo tomaron cuando se brincó la barda, pero hay fotografías precisamente de John llegando a casa de Paul, estaban estas fans afuera de la casa de Paul y capturaron ese momento que se dice que fue cuando John se brincó la barda y todo enojado porque Paul McCartney había anunciado la separación, apedreó la casa de Paul. Bueno, Paul tenía muchos motivos por los cuales sentirse molesto. El primero de ellos fue que cuando él avisó su intención de que McCartney en su primer álbum saliera al mercado, la gente de Apple, es decir, de la empresa que él tenía con los otros 3 Beatles, le dijo, ¿por qué crees, Paul? Nos da mucha pena, pero no puede salir tu álbum porque ya está programado el de Ringo para salir primero al mercado. Y Paul se puso enloquecido. Y claro, esto le molestaba mucho porque como los otros 3 eran manejados por Alan Klein y Alan Klein tenía sus oficinas en Apple, pues claro, había favorecido antes de la salida de un disco de Paul, un disco de uno de sus representados. Y fue tal el escándalo que hizo, incluyendo correr a Ringo de su casa, que había intentado ir para ver si podían hacer esta de alguna manera civilizada. Fue tal su coraje y tal su berrinche que de plano entraron en razón George y Ringo. Yo no, pero George y Ringo de bueno, ok, quiere sacar su álbum, dejemos que saque su álbum y después va el mío, dijo Ringo. Y bueno, pues esto fue lo que pasó y esa es parte de la gran molestia de John. Bueno, básicamente la fecha del 10 de abril del 70 es la fecha que se da como oficial. Eso es importante también mencionarlo. En marzo había sacado, como dijimos en el anterior bloque, Ringo. Sentimental Journey. Y luego también, después en abril, sale el McCartney. ¿Y al final? Y al final, el 4 de mayo del 70, se publica el álbum Let It Be, que es el último de la discografía oficial, aunque como hemos mencionado en otras ocasiones, no es el último en grabarse. No. Y ahí es donde viene todo esto de Phil Spector, viene todo esto de incluir mezclas que para gusto de Paul McCartney quedaron horribles. Realmente yo no lo veo de esa manera. Yo veo que en el álbum Let It Be, último testimonio contemporáneo de la historia musical de los Beatles, creo que son las versiones definitivas. Canciones como The Long and Winding Road, que tiene ese arreglo musical, o Across the Universe, en donde interviene mucho también Phil Spector, Arthur. Y hay algo aquí curioso, Tereo, antes de pasarte el micrófono. Antes de entrar al programa de Llanera Arceo nos encontramos a esta estrella del cine mexicano, también de la música aquí en México, Hilda Aguirre. Nos comentaba algo acerca de la separación del grupo, porque nos dijo que si Yoko Ono tenía algo que ver con toda esta separación. Algo que se quedó ya en la mente. Es algo que se queda en la mente, Tere, Marco. Todos tenemos la idea de que fue culpa de Yoko Ono. Toda la culpa la tiene Yoko Ono, así dice una canción. Pero realmente ya estaba el hartazgo. Ya no se soportaban entre ellos, lo acaba de decir Tere, se corrió a Ringo, pidieron casas, porque finalmente ya no se aguantaban entre ellos. El último disco, Let It Be, ya ni siquiera lo habían grabado en enero del 69, fueron las cintas que se enlataron. Gracias a Dios que tenían esas cintas, si no, lo hubieran hecho. Claro. Para todavía cumplir contrato, tenían que cumplir contrato. Sacan Abbey Road, que fue el último disco que grabaron, pero para el siguiente ya ni siquiera se llevaban bien, ni modo que los juntaras en un estudio, pues agarren estas grabaciones y que las mezcle y las edite Phil Spector, y adelante, pues ya no tenían más material. Ya después
empezaron a sacar ya todos los acoplados después de que Ringo, John, George pues, y Ringo, John, George y Paul ya se habían separado. O sea, ya no existía la magia, ya si los hubieran metido en un estudio, yo no sé si hubieran peleado ahí en el estudio. Si en Let It Be corrieron a George Harrison, pues acá hubieran corrido todo, ¿no? Hubieran escapado del estudio, pero finalmente terminó la magia en 1970. Y durante la década de los 70, a lo largo de esos 10 años, hubo promotores que se les acercaron de manera individual para proponer, para ofrecer muchísimo dinero para una reunión en un solo concierto. Y bueno, pues en algún momento se pudo haber dado algo. Esto lamentablemente para 1981, planeado para ese año. Y bueno, pues lamentablemente todos sabemos que John Lennon no llegó a ese año vivo y pues ya nada se pudo hacer. Pero esto comprueba lo que ha pasado desde el 70 a esta fecha. La gente se quedó esperando la reunión de The Beatles más música y bueno, pues nos cumplieron en noviembre pasado con Now and Then. Pues hablando de música, vamos a poner 3 canciones de Let It Be, ¿qué les parece? Claro que sí. La primera, con la que inicia el álbum, Two of Us, que es una canción que también se quedó en el ideario popular como Paul y John siempre amigos, dos de nosotros, Es cierto. todo muy lindo. Bueno, es una gran canción y va a iniciar esto, Two of Us. De ahí nos vamos a una de las canciones que es de las favoritas de aquí del programa, One After 909, que viene desde las épocas también de Hamburgo, que hablábamos antes, y que nunca conoció grabación oficial hasta su inclusión en Let It Be. Y pues la que le da el tema, la que le da el nombre al álbum, y que pues es la canción que en este mes, hace 54 años, era el número 1 en el mundo. Let It Be, de Paul McCartney. ¿Qué les parece? Claro que sí. Bueno, pues le decimos al ingeniero que la saliste de mientras, pues seguimos aquí en el Círculo Beatle, divirtiéndonos de lo lindo, estando aquí con ustedes. Ya está el ingeniero, listo, vámonos. Y amigos, nunca nos queremos ir. Lamentablemente estamos entrando en el cuarto bloque del Círculo Beatle. La plática vitera, como siempre, es fascinante. Y bueno, pues yo los invito a ustedes que escuchen SBS Radio, que nos lean en el circulobeatle.com, que se comuniquen con nosotros en todas nuestras redes sociales. En YouTube pueden escuchar esta emisión sin la música, por supuesto, y que estén pendientes. Estamos transmitiendo en SBS Radio el Círculo Beatle los viernes a las 8 de la noche y siguiente viernes a las 3 de la tarde la repetición de esta emisión. Y este último bloque, claro, necesitábamos hacerlo. Ya teníamos programas dedicados a John, a George, a Paul. Este programa decidimos dedicárselo a Ringo Starr y queremos hablarles de su presentación aquí en México los días 5 y 6 de junio del 2024 y también queremos hablar un poquito de la historia de este grupo de músicos profesionales que lo han acompañado desde principios de los 90, ¿correcto? Claro que sí, desde 1989 que comienza este proyecto de Ringo Starr, el cual decide reunir a una pléyade de músicos que va reuniendo a lo largo de todos estos años, van cambiando, es una banda que va cambiando de integrantes, pero no son cualquier integrante, son músicos que conocemos a lo largo de estos años. Por ejemplo, ahorita me viene a la mente Nils Lofgren, por ejemplo, de la E Street Band, el mismo Clarence Clemons, Eric Carmen, que falleció hace poco, también estuvo presente con Ringo Starr, Dr. John, ha estado Hamish Stewart, que estuvo con Paul McCartney, ahora estuvo un tiempo con Ringo Starr. Obviamente el concuño de Ringo Starr, Joe Walsh, que es parte de The Eagles y es un gran guitarrista, también estuvo ahí. Y es algo interesante porque Ringo Starr sabe conjuntar bien las pocas canciones que canta ahí en el concierto con grandes éxitos clásicos del rock que se van dando a lo largo de todo este recital, y es lo que lo hace muy interesante, una mezcla
entre lo que hace Ringo, lo que hizo en The Beatles, lo que hizo como solista y también lo que han hecho estos músicos. Porque ellos, incluso si a Ringo se le hubiera ocurrido hacer todo un concierto con sus canciones y esos hubieran servido de, digamos que de músicos de apoyo, pues no hubiera funcionado tanto. Es preferible escuchar a estos grandes músicos con sus grandes éxitos que tuvieron y también los grandes éxitos de Ringo Starr, cosa que muchos fans no están tampoco de acuerdo, porque si escuchamos a Paul McCartney cantar 3 horas sus grandes éxitos, uno buscaría escuchar a Ringo Starr y sus éxitos que tuvo como solista, como The Beatles, que sí tiene éxitos como solista y los que tuvo con The Beatles, que fueron pocos, pero esta conjunción entre estas canciones de estos músicos y lo que hace Ringo se me hace un gran show. Rápidamente déjenme comentarles, amigos, que la década de los 80 fue horrorosa para los 3 Beatles restantes. No vendieron discos y acababa de llegar a la industria musical nuevos talentos, Madonna, Michael Jackson, y fue muy difícil para ellos sobrepasar, para hacerla peor. La década de los 80, en particular para Ringo, fue un tiempo pues de fiesta, de celebración, de drogas, de alcohol, de decir viva la vida, lo cual terminó muy mal para él en particular, dado que en algún momento de su vida se dio cuenta que no podía seguir con el consumo de drogas que tenía y decidió para finales de los 80, junto con su esposa Barbara, iniciar un tratamiento en estos centros de detox. De detox, exactamente, y de ahí nace la idea de regresar limpio como una nueva banda, The All Star Band. Y Arturo tiene razón, qué comodidad para Ringo no preocuparse por contratar todas las pantallas, el equipo de sonido, no encargarse él de todo. Ringo lo que hizo de una manera muy inteligente, Marco, fue decir, sí, pero vamos varios, y que la responsabilidad del tour sea de varios. Claro, desde 1989 en la primera alineación de las 14 que van, a México va a llegar la alineación número 15. Pero ya vemos algunos miembros como los que mencionó Arturo. A mí me gustaría también mencionar a gente tan importante en la música como Todd Rundgren, como Billy Preston, que estuvo en la primera alineación, estuvo Randy Bachman y Burton Cummings de The Guess Who, por ejemplo, estuvo Rick Derringer, también Edgar Winter, John Entwistle, yo no lo tenía en el radar, pero efectivamente estuvo. Félix Cavalier de los Rascals, Mark Farner, su hijo Zach Starkey ha estado como invitado en varias ocasiones. Jack Bruce también estuvo en el Estuvo Jack Bruce, estuvo Bill Frampton, estuvo Gary Brooker, lamentablemente fallecido, el líder y vocalista de Procol Harum, Eric Carmen, otro fallecido, estuvo también Roger Hodgson de Supertramp, sí. Todos ellos ejecutando sus canciones, las que a ellos les dieron éxito, y como banda acompañante en los éxitos de Ringo, Arturo. Y es que realmente son grandes figuras a lo largo de la historia del rock. Por ejemplo, de The Band, Rick Danko va rescatando a estos músicos y obviamente tiene que cantar sus éxitos, y esto lo vuelve en un concierto, en un show bastante nostálgico y aparte de buena música, porque son grandes músicos que tiene Ringo Starr, y aparte ayudan a Ringo a interpretar sus éxitos. Y lo que me gusta es que cuando Ringo no canta, o sea, le toca a otro, va y toca la batería. O sea, los acompaña todavía en la batería, y eso creo que le da un gran plus al concierto. Y algo que decía también Tere acerca de no meter grandes pantallas y todo esto, la diferencia, por ejemplo, entre Paul McCartney y Ringo Starr es que Paul McCartney te puede llenar 3 veces el estadio Maracaná, pero Ringo no pretende eso. Ringo, con que toque en un lugar más pequeño, va a ser en el Auditorio Nacional, a diferencia del Foro Sol, que entran 60,000 personas, en el Auditorio Nacional entran 10,000. Y así ha tocado en teatros pequeños y eso le ha servido. Sí, efectivamente ha decidido no tomar esta carga de cómo le vamos a hacer el transporte, los trailers, y ser el protagonista. Y yo creo que esto viene desde The Beatles. Ringo fue muy humilde durante mucho tiempo, a partir de 1963, sabiendo que él era
la última persona que haya llegado a la banda, a The Beatles, y que su función era hacer lo necesario para que sus compañeros John, Paul y George pudieran resaltar. Creo que esto tiene un poco que ver con la psicología de los bateristas en general, que son los que ponen el ritmo para que otros destaquen. Y eso es precisamente lo que se ha dedicado a hacer en los últimos años, desde los 90. Y yo creo que por eso le cae muy bien a todos los amigos y todos siempre están dispuestos a estar, incluso como invitados, porque esa es otra característica de la All Star Band. Tiene invitados de repente. Uh-huh. Su propio hijo ha sido invitado, pero ha contado con gente como el mismísimo Paul McCartney, Sí, Bruce ha Springsteen. estado Jeff Lynne, ha estado Bruce Springsteen, ha estado Stevie Nicks, que han estado en algún concierto en algún lugar. Y eso le da un plus también a los shows de la All Star. Claro, y imagínate, está Ringo Starr con su All Star Band y tiene de integrantes a Nils Lofgren y a Clarence Clemons, que son pieza fundamental. Bueno, lamentablemente Clarence Clemons ya falleció, pero parte importante de la E Street Band. Imagínate tener a estos dos integrantes y que llegue Bruce Springsteen. Básicamente eso es grandioso y solamente Ringo Starr lo puede hacer, porque como bien dices, Ringo Starr se lleva bien con todos. Esa es la magia de Ringo que tuvo tanto con en The Beatles como solista, el llevarse bien con todos y tener, digamos que, muchos amigos que lo han ayudado a lo largo de estos años. Y ahí está la prueba. All Star Band es este grupo que todos los grupos se ven, todos los integrantes se ven relajados. O sea, no se ven así de, ay, ahora tengo que hacer esto. No, se ven relajados, tocan muy buena música. Y es esta mezcla entre Beatles y clásicos del rock. Y no necesitan la parafernalia de la tecnología, las pantallas, todo esto. Es como si estuvieran tocando en un bar. Es como si estuvieran tocando entre amigos. Y eso se transmite a la gente que está escuchándolos. Y sí, yo tuve la oportunidad de ver a Ringo la primera vez que vino aquí a México. Y claro, la gente iba a ver a Ringo. Eso me quedó muy claro desde el principio, y salían otros artistas cantando las canciones que los habían hecho famosos, pero cuando Ringo estaba en el escenario, porque salía, entraba, pues la gente se desbordaba. Y el final, si mal no recuerdo, del concierto fue Yellow Submarine, y después Give Peace a Chance, con la cual se despidió. Eso sí, cuando la gente empezó a decir otra, regresó para mostrarnos el signo de amor y paz, y ya no cantó otra canción. Se olvidó de los encores en ese momento. Cierto. Y algo que decía Tere antes de pasarte el micrófono, Marco, vamos a ver a Ringo Starr. Incluso cuando salen ustedes y está toda la mercancía, todos estos souvenirs, no van a ver una playera de Steve Lukather, eso sí queda claro. Las playeras son de Ringo Starr. No van a ver, ay, mira, aquí está una playera con Joe Walsh. No. Por supuesto. Las playeras son de Ringo Starr y así. All Star Band, o sea, nada más. Pues con ese comentario alegre nos despedimos. A mí me queda nada más decir que, como siempre, es un placer compartir la mesa con ustedes, Tere, Arturo, y con los amigos de SBC Radio, que en el Círculo Beatle la hacen su emisión favorita. ¿Qué más hay, la verdad? Claro que sí. Muy bien, amigos, les dejamos un segmento de concierto de la All Star Band que van a disfrutar indudablemente. Y claro, les agradecemos su presencia. Siempre recuerda, por favor, viernes es el día del Círculo Beatle en SBC Radio, 8 de la noche, repetición del programa siguiente viernes a las 3 de la tarde. Ya nos vamos. Muchas gracias, Arturo. Gracias, Tere, gracias, Marco. Gracias por escucharnos esta noche. Y si son las 3 de la tarde, gracias por escucharnos esta tarde. Ahora sí que para la próxima semana tenemos preparadas grandes cosas para todos ustedes. Y como dice Margo, comuníquense con nosotros, díganos qué quieren saber de The Beatles y nosotros lo platicamos con todos ustedes. Así que me despido y hasta la próxima. Marco. Bueno, pues nos vemos y nos escuchamos en la siguiente emisión. Gracias, amigos. Gracias nuevamente por su tiempo. Yo soy Tere Chacón y esto fue El Círculo Beatle. Estuviste en El Círculo Beatle.